¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver el siguiente tema, que es la conquista de México. Este es un tema importante para entender el siguiente, que es el virreinato y todo esto de la Nueva España. En la vez pasada nos habíamos quedado en que había diversas culturas y te dije, los mexicas son los protagonistas. Bueno, pues es que vamos a hablar de ellos. Para empezar, te voy a explicar más o menos poniéndonos en contexto. Recuerda que los mexicas o aztecas, como tú prefieras llamarlos, eran una civilización de Mesoamérica. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pues resulta que los mexicas eran un pueblo muy espiritual, eso lo tienes que tomar en cuenta. Eran un pueblo sumamente espiritual y creían distintas divinidades como Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl. Este es muy importante, porque según la leyenda Quetzalcóatl ya había venido y había prometido regresar. Entonces quiero que tomes en cuenta cómo eran los mexicas, ¿no? O sea, los mexicas eran personas que creían muchísimo en esto de que iba a regresar, del retorno de Quetzalcóatl. Y esto es importante y te lo menciono porque se cruza con la llegada de Hernán Cortés. Entonces imagínate que tú estás acostumbrado a ver pura gente igualita a ti y llega una persona del otro lado de un gran océano, ¿no? Con características físicas distintas, con armadura, en un caballo, y entonces tú, lo lógico es Dios, ¿no? Es Quetzalcóatl que prometió regresar, pues aquí está de nuevo. Entonces, esto es un factor muy importante. Hernán Cortés, era lo que te decía, Hernán Cortés, ¿quién era Hernán Cortés? Hernán Cortés era un líder, bueno, ves bien, había sido líder de varias expediciones. Él fue quien llegó a conquistar. Ya había hecho varias expediciones, llegó a fundar la Villa Rica de Veracruz, ahí fue cuando empezó a repartir tierras, pero lo que le llamó la atención fue Tenochtitlan. ¿Te acuerdas que Tenochtitlan era la ciudad más importante de los mexicas donde se desarrollaban? Le llamaba la atención porque ya había escuchado que los mexicas eran el pueblo dominante. ¿Te acuerdas que te había dicho que eran un pueblo guerrero y eran el más fuerte? Entonces él en su lógica fue así, ahí es donde está el tesoro, ¿no? Entonces fue justamente en 1519 cuando él, después de varias expediciones, después de haber investigado, después de haber hecho todas sus anotaciones, él hacía sus anotaciones en las cartas de relación. Fue en 1519 cuando se encontró con Moctezuma por primera vez. Fue su primer encuentro. Ok, Hernán Cortés y Moctezuma se encuentran. ¿Y qué pasa ahí? Pues resulta que Hernán Cortés llega y al mismo tiempo Moctezuma cree que él es Quetzalcóatl. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él lo recibe bien, o sea, Moctezuma recibe bien a Hernán Cortés, ¿sí? Y le da tributos, regalos, ¿no? Para un dios. ¿Qué crees que fue? Piedras preciosas, oro. Y entonces a Hernán Cortés le brillan los ojitos y dice, de aquí soy, ok, entiendo, me están dando oro, supongo que pues aquí es muy abundante y claro, lo era. Entonces, esto es un factor importante porque entonces despierta muchísimo el interés de Hernán Cortés, ¿sí? Los mexicas reciben bien a los españoles y entonces ahí andan los españoles. Hernán Cortés está estudiando a los mexicas porque su objetivo es dominarlos, su objetivo es quedarse con estas tierras, conquistarlas por parte de España. Pero entonces, ya por esas fechas, Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, manda a Pánfilo de Narváez a buscar a Hernán Cortés. Le dice, oye, tráemelo. ¿Cómo es posible que él se está yendo bueno, todavía no era como América, le llamaban el Nuevo Mundo, al Nuevo Mundo a dominar, que ya creó un tipo de ayuntamiento, ¿no? Y entonces manda a Pánfilo de Narváez y Hernán Cortés, que están en Tenochtitlan, no lo olvides, Hernán Cortés está en Tenochtitlan con sus tropas, le encarga, ajá, le encarga a Pedro de Alvarado Tenochtitlan. Le dice, oye, te encargo mis tropas, cuídalas, ¿no? Ahorita vengo, voy a ir a combatir aquí con Pánfilo de Narváez. Que bueno, que cuando va y se encuentra Pánfilo de Narváez resulta que no combaten. Hernán Cortés le platica, oye, fíjate que encontré unas tierras en donde hay mucho oro,
¿no? Y viven civilizaciones, no son muy avanzadas como nosotros, y ¿qué te parece si pues te doy tu mochada, ¿no? Y este Pánfilo de Narváez le dice, bueno, va, bien, pero ¿qué pasa en Tenochtitlan mientras tanto? ¿Te acuerdas que te dije que le dejó encargado a sus tropas a Pedro de Alvarado? Bueno, pues Pedro lo que hace es que crea un conflicto. No se sabe exactamente si este conflicto fue por lo que te voy a contar a continuación. No se tiene muy claro, pero es como lo que más nos dicen los libros, ¿no? Resulta que somos culturas distintas y que en Tenochtitlan los mexicas pues solían hacer sus sacrificios, lo cual era bueno, o sea, era algo divino, tenía relación a las divinidades. Uh-huh. No era algo como ahorita decimos, no, pues un sacrificio, matar está mal, ¿sí? Entonces Pedro de Alvarado pues, se saca de onda y dice, no, pues nos van a matar. Entonces ataca. Y entonces los mexicas que están haciendo su sacrificio, todo tranquilo, se sacan de onda y dicen, ¿por qué nos están atacando? Y entonces ahí se crea un conflicto. Por eso digo, nadie lo tiene muy claro de por qué surge. Y entonces esa es la llamada Noche Triste, porque llega Hernán Cortés, se da cuenta de que hay un conflicto y pues se saca de onda, ¿no? Es cuando dicen que Hernán Cortés se detuvo a llorar bajo un árbol. Pero la realidad es que esa noche los mexicas supieron defender sus tierras, acorralaron a los españoles, a Moctezuma lo consideraron traidor, Moctezuma era el Tlatoani, el líder, uh-huh. Lo consideraron traidor por haber aceptado a Hernán Cortés, ¿no? De hecho lo mataron a pedradas. Y entonces Hernán Cortés se va. Hernán Cortés y algunos otros españoles logran huir, pero Hernán Cortés decide regresar. Cuando regresa, meses después, ya sabiendo bien con qué va a dominar, hay tres factores importantes. Hace alianzas con otras culturas, principalmente los tlaxcaltecas son los que más recordamos. Ahora, traían enfermedades, no es como de traigo una enfermedad y aquí la voy a depositar, no, sino que obviamente como eran otras culturas, era otra, o sea, venían del otro lado del océano, uh-huh. Trajeron enfermedades que aquí eran nuevas, como la viruela. Y escasez de recursos. Este es importante, pues lo que hizo Hernán Cortés fue acorralar Tenochtitlan. Y obviamente al cortar paso hubo escasez de recursos. Y entonces fue así como los mexicas murieron. Uh-huh. Murieron por viruela, porque las armas de los españoles eran más sofisticadas, ¿no? Pues eran armas, ellos todavía era a puño, ¿no? y con lanzas y toda esa onda. Entonces, todos estos factores propiciaron que Hernán Cortés dominara, ¿no? Fue así como en 1521 se fundó Tenochtitlan, el pueblo mexica cayó, no nos mataron, no hubo exterminio, de hecho después hubo mestizaje, así se mezclaron unos con otros, lo mencionaremos más adelante, pero se fundó la Nueva España, y entonces sus actividades principales de la Nueva España fueron tres, la minería, formar un gobierno, que primero fueron las audiencias y después el virreinato, lo mencionaremos en otro video, y evangelizar. Evangelizar fue muy importante, pues fue una justificación de venir a dominar otras tierras. ¿De acuerdo? Espero que este video te haya parecido interesante. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Y si no, entonces nos vemos.